Gloria al Señor. Qué enorme privilegio, amados hermanos, estar un día más, un domingo más en la casa del Señor, porque no solamente la iglesia es un templo con edificios, sino que la casa del Señor somos nosotros mismos. El Señor nos salvó, nos escogió, nos limpió, nos perfeccionó, nos santificó para poner su Santo Espíritu dentro de cada uno de nosotros. Algo grandioso, algo maravilloso para el ser humano, por los que por la fe nos añadimos al cuerpo glorioso de Cristo, que debe mantenerse sin mancha y sin arruga, siempre ungido con el Espíritu Santo de Dios y siempre con las vestiduras blancas, las vestiduras preparadas para ese encuentro de repente donde Cristo el Señor volverá a tomar a su iglesia. Un privilegio, amada Fraternidad Cristiana Santa Fe, a todos los hermanos que componen este cuerpo de Cristo, que nos reunimos de gente de Alajuela, gente de Orotina, gente de Desamparados, de Escazú, de Cartago, y de toda el área metropolitana. Tenemos al norte, al sur, al este, al oeste, los distritos, y nos reunimos como un solo cuerpo para trabajar, para aprender, para crecer y para santificar nuestra vida. Un abrazo cordial de su pastor en este día, domingo, y orando al Padre para que su misericordia sea sobre cada uno de nosotros y podamos pronto volver a la normalidad. Así que lo que sucede en la humanidad, todo está bajo el control de Dios. Y la palabra así lo dice: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Tenemos una deuda, hermano, una deuda grandísima con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue la promesa que Jesús dijo que nos daría cuando Él se iría, para que Él viniera y nos guiara a toda verdad y a todo bien. Y Él vino 50 días después de que Jesús subió al cielo y ministró la iglesia, consolidó la iglesia, afirmó la iglesia y estableció la iglesia en el aposento alto, donde estaban 120 hombres y mujeres reunidas, esperando con fe en la promesa, porque fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no hemos visto. Ellos no habían visto el Espíritu Santo, pero creyeron a las palabras de Jesús, y al que cree, todo le es posible. Pero tenemos una deuda. Después de la llenura, después de que fueron esparcidos los discípulos, después de que el evangelio corrió, viene el tiempo donde el primer amor se va diluyendo, el primer amor se va como apagando, se va como contristando en nosotros, y quizás nos convertimos en una iglesia religiosa, en personas religiosas, en ministerios religiosos, y tenemos esa deuda con el Espíritu Santo, porque solamente cuando pasan estas circunstancias como la pandemia mundial que estamos viviendo, es que nos damos cuenta de que el Espíritu Santo ha estado muy lejos de cada uno de nosotros. Hemos hecho a nuestra voluntad, hemos hecho a nuestros planes y proyectos, hemos hecho tal vez la obra sin habernos sentado o arrodillado a pedirle al Señor la guianza y la dirección. Entonces, estar ocupado al servicio de Dios no es sinónimo de estar lleno del Espíritu Santo. A veces tenemos tantas ocupaciones, tanto culto, tanta ministración, tanta ir a orar a las casas, tanta consejería, tantos reuniones, pero eso no indica que tenemos la llenura del Espíritu Santo. Estamos ocupados en la obra, pero no estamos dando tiempo al Señor de la obra. Y es importante que el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que se contrista y se apaga en algunos. No que Él se ponga triste, el Espíritu Santo, no que Él se apague, no, Él es Dios, Él es el Señor. Lo que se apaga es el mover en mí. Lo que se apaga es la fructificación que yo tengo que dar. Se marchita, los frutos no son buenos. Y entonces el perjudicado soy yo, porque debería producir grandes frutos.
Y en este momento pasamos por un desierto. Un desierto es donde nos damos cuenta de que necesitamos beber agua. Si no estamos en el desierto, tenemos mucha agua aquí y mucha provisión, como dice David en el Salmo 23, en lugares de delicados pastos, el Señor me pastorea. Pero mientras estemos en esa bendición, no nos damos cuenta de que necesitamos al Espíritu Santo para la obra continua en nuestras vidas. Y hoy quiero, en el nombre del Señor, decirle, Espíritu Santo, perdónanos porque necesitamos volver a la senda antigua, necesitamos volver a la unción, al supremo llamamiento. Tenemos que volver a olvidar ciertamente lo que queda atrás para disponernos a lo que está delante, lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Porque el Espíritu Santo tiene que morar en mí, tiene que vivir en mí, tiene que verse los frutos en mí. Y el Espíritu Santo es para todo aquel que tiene sed de su palabra, de la palabra de Dios. Hoy es el tiempo de volver. Ya no puedo ir a la congregación, ya no me ministran, ya no me ungen, ya no oran por mí. Y ahora es tiempo de que yo dependa del Espíritu Santo, que yo dependa de ese Dios tan misericordioso que está con nosotros aquí en la tierra. Él nos ayuda a orar, nos ayuda a pedir, nos empodera para que tengamos poder y autoridad para hacer la obra. Pero lo hemos sacado de la iglesia, sacado de nosotros, y hoy nos damos cuenta que esa agua fresca que es Él, esa agua viva que es Él, la necesitamos. Y es el momento de pedir al Señor nuevamente ese avivamiento. Como Pablo le decía a Timoteo, yo te aconsejo que avives el don del ministerio que hay en ti, para que entonces no nos apaguemos como el tizón, como el leño que está en el fuego y es quitado, se va extinguiendo y apagando. Y Jesús nos invita en este domingo a volver a avivarnos, a volver a levantarnos, a volver a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, se paró en medio de toda la multitud que había, porque tenía un mensaje poderoso. Y Jesús le dijo a toda la gente, si alguno de los que están aquí reunidos tiene sed, venga a mí y beba. Aleluya, gloria al Señor. Qué tremenda invitación, amado hermano. Qué tremenda invitación. Pero hemos estado tan ocupados, quizá en la obra, quizá sirviendo, quizá un poquito alejados, quizá tentados por el pecado, que dejamos de beber, dejamos de ir al trono de la gracia, dejamos de encontrar el oportuno socorro para la oportuna misericordia, dejamos de adorar al Padre como Él busca que le adoremos en espíritu y en verdad. Pero Jesús tiene una oportunidad, es un Dios de oportunidades, es un Dios de tiempos, es un Dios de días, de meses, de años, es un Dios del control del kairos y del cronos también. Y hoy te dice el Espíritu Santo y me dice a mí, pastor, en el nombre que es sobre todo nombre, el que tiene sed, venga y beba. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Mas el que bebiere de esta agua, dice el Señor, mas el que bebiere de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y es que nosotros somos 80% de agua, el resto es materia. Y sin el agua natural que Dios creó no podemos vivir, no podemos existir. Y un ministerio no puede existir sin el agua viva, el agua del Espíritu, el agua de la presencia, el agua de la llenura. Como el apóstol Pablo dijo en Efesios 5:18, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Antes de la embriaguez, antes de darle la puerta al pecado, antes de andar en la lascivia, la lujuria, la fornicación, el adulterio, antes de andar en la mentira, en el engaño, en el error, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Ahí está Cristo, Él es el agua viva. Y lo vuelvo a decir, Mateo 7:36, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si esta mañana usted y yo tenemos sed,
tenemos que dar el paso de fe, tenemos que avanzar hacia el paso de fe y venir a los pies de Cristo. Él está vivo, Él no está muerto, no se ha pegado a una cruz, no es de yeso, ni de madera, ni de oro, ni de plata. Él es el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, el que murió en la cruz, derramó su sangre y resucitó para ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Vengamos hoy, este domingo 5 de julio, a los pies de Jesús, porque Él tiene agua viva. El versículo 27 de Juan 7 dice: mas el que bebiere de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que nos tomamos, después el cuerpo la desecha a las 5, 6, 7 horas, pero esta agua no, esta agua es para vida eterna, es para la eternidad, es el agua del Espíritu. El Espíritu Santo anhela estar en nosotros, anhela que le abramos la puerta, anhela que le consultemos, que le llamemos, que le preguntemos, porque Él nos da discernimiento, Él nos da los dones de sabiduría, de ciencia, de conocimiento, Él nos da el llamamiento, porque los discípulos oraron cuando estaban reunidos y el Espíritu Santo dijo: escógeme a Saulo, escógeme a Silas, y así escogían a las personas por el Espíritu Santo, y nosotros somos ministros por el Espíritu Santo y nos debemos a Él en el nombre de Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. ¿Para quién es entonces el avivamiento? Este momento que estamos pasando de crisis mundial, para nosotros la iglesia está siendo confrontada, la iglesia tiene que levantarse en el nombre de Cristo Jesús, y el Espíritu de Dios es para todo aquel que quiera creer. Juan 7:38 y 39 dice: el que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Es que sin Él estamos secos, una fuente seca, una fuente vacía, una fuente estancada. Y el creyente no puede vivir de esta manera. La iglesia en general no puede vivir de esta manera. La gente tiene sed. La gente tiene sed de la palabra, tiene sed de testimonios, tiene sed de milagros, de maravillas, de proezas, y solamente por el poder del Espíritu Santo. No contristemos más lo que Él quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Porque desde el momento de la conversión, cuando tú y yo nos convertimos al Señor de corazón sincero, entonces fuimos sellados. Así como el ganadero tiene una marca su ganado: esto es mío, me pertenece. Así como una camisa tiene aquí atrás una etiqueta que identifica la marca, esa camisa le pertenece a esa marca hasta que yo la compre. Así el Espíritu Santo nos ha sellado, aleluya, para que vivamos por Él y para Él. Porque el Espíritu Santo, el ministerio que tiene aquí en la tierra, lo único que hace es glorificar a Cristo, y Cristo glorifica al que está más arriba, al Padre, y la iglesia glorifica al Espíritu. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor, bendito sea el Espíritu de Dios. Así que esto es por la fe. Dice la palabra en Gálatas capítulo 3, verso 5, dice: aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Está preguntando Pablo a la gente: ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír con fe? Así, Abraham creyó a Dios. ¿Cuántos estamos creyendo en la palabra? ¿Cuántos seguimos creyendo a pesar de la pandemia? ¿Cuántos vemos las noticias, pero sabemos que estamos viviendo bajo la sombra del omnipotente Dios? Que a nosotros no ha llegado la mortandad, que no ha llegado la multitud, no porque seamos muy buenos o muy bonitos o muy pudientes. No, es que Dios es fiel, es que Dios nos guarda, es que puso su Santo Espíritu y Él tiene el poder para reprender toda obra de las tinieblas. Y la fe de Abraham le pasó algo poderoso. Dice la Biblia que le fue contada por justicia. Sabed, por lo tanto, que los que son de la fe son hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de la promesa, somos hijos de Isaac, y tenemos la promesa del Señor en nuestros corazones. Y estamos sellados, como lo dije anteriormente,
En él también, dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Es que hay muchos mentirosos, hermano. Hay mucha gente mintiendo, hablando barrabasadas, creando otro evangelio. No que haya otro, sino que toman el verdadero y lo tergiversan para engañar a la gente. Son falsos maestros, falsos apóstoles, falsos líderes, falsos pastores. Por eso Pablo dice en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Por eso Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Una mentira ata, una verdad liberta. Y por eso entonces dice, fuimos sellados habiendo oído la palabra, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese fuego que cayó en Pentecostés es el fuego que todos necesitamos tener, que arda la llama, que arda la llama. Juan el Bautista era un predicador lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y Jesús, cuando testificó de Juan, en el Evangelio de Juan, dice, ese hombre es una antorcha que arde, está quemándose en el Espíritu, está ardiendo por las almas que se están perdiendo, y es una antorcha que alumbra. Dos cosas hacía Juan, estaba ardiendo para Dios, consumiéndose su vida para Dios, y también alumbrando las tinieblas de los corazones de las personas que estaban alrededor de él. Así que, hermano, qué privilegio. Mire, lo que le voy a decir es grande, es maravilloso. Prepárese, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios mora en mí. El Espíritu de Dios mora en ti. Vamos, dígalo conmigo, para que lo crea usted, porque a veces nos sentimos como Jacob, que decía, oh, yo soy el gusano de Jacob, ¿verdad? No valgo nada. No, valemos la sangre de Cristo. Tenemos que levantarnos y levantar nuestra cabeza, erguirla, porque pronto volverá el Señor, y tenemos que tener la frente en alto. Usted y yo, amado hermano, estamos siendo llenados, y el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Tiene que tomar esta verdad en el nombre de Cristo Jesús. Y es lo que dice Colosenses 3:16. Pablo le escribe a la iglesia de Colosas, dice, ¿qué les pasa a ustedes? ¿No sabéis que sois templo de Dios? Es que uno dice, vamos a la iglesia, ¿no? La iglesia es el templo. La iglesia somos nosotros, todos creyentes, universalmente hablando. Y Pablo dice a la iglesia de Colosas, ¿no sabéis que soy templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hermano, ¿usted sabía eso? El Espíritu de Dios mora aquí en nuestro espíritu, porque el hombre es hecho imagen de Dios. Dios es Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y en esa parte espiritual, el Espíritu de Dios mora. De ahí toma a la mente, al corazón, dirige nuestras vidas como Él quiere dirigirnos, cuando Él es el capitán, cuando le damos la oportunidad de que Él sea el Señor en nuestras vidas. Así que 1 Corintios 6:19, 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, la cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ya mi cuerpo no es mío, ya fue comprado. Dios pagó por mi pecado, pagó por mi enfermedad, pagó por mis rebeliones, pagó por mis mentiras, pagó por toda clase de pecado. Él es mi Señor. Por eso cuando le recibo en la oración de fe, le digo, te recibo como mi Señor. Me someto bajo el señorío tuyo y te entrego mi vida, porque tú me compraste a precio, al precio de la sangre. ¿Qué me toca ahora? Glorificar a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu, los cuales son del Señor. Entonces, qué interesante, hermano, cuánto hemos dicho a veces, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Lo sabemos el versículo, lo sabemos ahí, 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Está hablando de Cristo. El Señor, ¿quién es Jesús? El Señor es el Espíritu, porque la Biblia dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
el Señor es el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en mí, yo tengo libertad. Libertad para hacer lo que me da la gana. No, tengo libertad para entrar al lugar santísimo de la presencia de Dios por el mismo Espíritu Santo que me santifica, que me limpia y que me prepara. Esa es la libertad que está hablando Pablo, porque Moisés ante la gente tenía un velo, pero cuando tenía que ir al lugar donde Dios le llamaba al santuario, él se quitaba el velo, tenía libertad de estar cara a cara con el Señor. Por eso Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, libertad para adorar, libertad para alabar, libertad para bendecir, libertad para predicar, libertad para echar fuera demonios, libertad para sanar a los cautivos, libertad para abrir cárceles espirituales, porque fuimos ungidos con el mismo Espíritu que ungió a Jesús de Nazaret, para que anduviera haciendo bienes y deshaciendo las obras de las tinieblas. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y por sobre todas las cosas, todo es una obra perfecta. El Espíritu Santo derrama, aleluya, su amor, el amor de Dios en nuestros corazones. Qué lindo poder sentir ese amor. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios a Paulino, de tal manera amó Dios a Juan, a Francisco, de tal manera amó Dios a Manuel, de tal manera amó Dios a Carmen, de tal manera amó Dios a cada una de las personas. Solamente basta creer para que yo reciba ese amor de parte del Señor. Romanos 5:5 dice la palabra del Señor, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La única manera es el proceso, arrepentimiento con fe, pedir, porque le pedimos y le buscamos de todo corazón. El Espíritu Santo viene y nos llena, y entonces tenemos que estar continuamente siendo llenados por el Espíritu Santo de Dios y recibir el amor que sobrepasa todo entendimiento. Y ese amor trae libertad, la libertad donde dice la palabra que el verdadero amor echa fuera el temor. Hay gente hoy muriendo, no por la pandemia, no por la falta de comida, muriendo de miedo, muriendo del temor, muriendo de dar un paso y que ahí está el virus esperándolo. No, hermano, no. Yo no recibí un espíritu de cobardía, ni tú tampoco. La iglesia está revestida de poder, y es lo que hace el Espíritu Santo, nos empodera. Hechos 1:8 dice la palabra, pero recibiréis poder. ¿Qué es lo que recibiremos? Poder. Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Ese poder no es para yo inflarme, no es para mostrarlo a los demás, no es para que se me crezca una cola como el pavo real, no, es para testificar. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es lo que hizo el apóstol Pablo. Pronto, recién convertido, predicaba y la gente no le creía. Este perseguidor quiere engañarnos, quiere que nos digamos que somos de él para meternos a la cárcel, pero él más se esforzaba porque ya había recibido el bautismo, ya había recibido la llenura y el sello del Espíritu Santo. Ahora era otra persona, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, nueva persona. Su mente, su corazón, su alma han sido renovados por la palabra de Dios. Así que 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras. No consiste en palabras, sino en poder. Hay que demostrar que estamos llenos del poder de Dios y la misericordia de Dios. Pablo dice, 1 Corintios capítulo 2, verso 4, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahí estaba ese hombre pequeñito, ese hombre feíto, ese hombre con un problema en los ojos, un aguijón que tenía porque era medio orgulloso, medio rebelde, y entonces Dios no quería y le tenía ese aguijón puesto para que no se enalteciese más de lo que pudiera. Porque hoy muchos empezamos muy humilditos en el ministerio, empezamos
muy mansitos, pero conforme Dios nos vaya bendiciendo, empezamos a echar ego, orgullo y a sentirnos por encima de los demás. Entre más unción, más poder, más autoridad, más humildad tenemos que tener. Mira, Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo. No tuvo cosa que aferrarse, sino que murió en la cruz por nosotros. Es interesante lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Pablo no fue con palabras persuasivas de sana sabiduría, un léxico que no entendiera la gente, sino que él fue con demostración del poder y el Espíritu de Dios. ¿Para qué razón? Para que la fe de ellos no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuántos creemos que Dios es poderoso? ¿Cuántos creemos que Dios no tiene nada imposible? ¿Cuántos creemos que Él creó todas las cosas? ¿Cuántos creemos que Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, que está en todo lado? Que no hay nadie que le pueda ganar una batalla, una guerra. Él pelea tu pleito. Él pelea por mí y pelea por ti. Las batallas espirituales. Entonces, cuando hoy que estamos necesitados de agua, hermano, necesitados de la palabra, necesitados de volver al primer amor, Pablo, como pastor y apóstol, le dice a su hijo espiritual Timoteo, capítulo 2 de Timoteo, versículo 1, por lo cual te aconsejo, dice Pablo, no te voy a obligar, no, te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Él mismo había orado por Timoteo, él mismo había transferido el Espíritu Santo, y también ahora se daba cuenta que el muchacho había bajado en llenura, bajado en poder, bajado en dones, bajado en frutos. Y Pablo dice, no me conviene, te aconsejo, porque es una decisión propia, pensada. Yo tengo que pensar en qué nivel estoy, en qué posición estoy, dónde está el Espíritu Santo de Dios en mi vida. ¿Lo tengo o no lo tengo? ¿Ya salió o no salió? Y tengo que volver al primer amor. Tengo que volver al agua viva en el nombre de Cristo Jesús. Porque a veces decimos, pastores, que la oración siento que no llegó. Siento que no pasó al techo. No pasó el zinc del techo de la casa. Es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, aún para eso, aún para orar. Romanos 8:26 dice la palabra, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántos nos creemos a veces que no podemos, que somos débiles, que necesitamos fuerza, que sin Dios no podemos nada, sin la palabra que nos alimente, la dieta balanceada para un cuerpo sano y una mente sana, la palabra de Dios? Pues dice Pablo, a veces vamos a orar y no sabemos qué. No sabemos qué pedir, qué es lo conveniente. Pero dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por cada uno de nosotros. Y el apóstol Judas escribió una carta nada más, una carta cortita, algunos versículos nada más. Pero en el versículo 20, en el versículo 21 de la carta de Judas, dice, pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es que esto no es que se acabó julio y ya se acabó todo, no. La vida continúa y la eternidad está presente, esperándonos para cada uno de nosotros. Lleguemos a la meta. He acabado la carrera, dijo el apóstol Pablo. He corrido con paciencia, como dice el libro de Hebreos, que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que a través del Espíritu, tú y yo testificamos de que somos hijos de Dios.
y el mismo Espíritu testifica a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque todos los que hemos nacido de Dios, todos los que tenemos el Espíritu de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. Pues no, nunca ya el creyente ha recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No, el temor tiene que estar fuera de nosotros, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos todos los días, Abba, Padre. A Él la gloria, a Él la honra, la alabanza y la adoración. El Espíritu Santo es el testificador de que permanece Dios en nosotros y que Él guarda sus mandamientos porque Dios es fiel. Solamente en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos fue dado. Está 1 Juan capítulo 3, verso 24. Y si queremos caminar seguros en lo correcto, en lo honesto, en lo verdadero, entonces dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Entreguémosle todo el control de nuestra vida, ministerio, dones, fruto, llamamiento. Y no andemos diciendo mi iglesia, no, la iglesia es de Cristo. Mi ministerio, no, el ministerio es de Cristo. Solamente soy administrador, mayordomo de todas las cosas celestiales que Dios ha puesto en mi mano. Así que el Señor nos guía siempre, siempre a toda verdad. Juan 16:13, Jesús hablando con los seguidores, les dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Cuánta gente sí dijo que el 2020 era un año de prosperidad, era un año de cosecha, era un año de victoria, era un año de avivamiento, era un año? Claro, el avivamiento está en cada uno, porque este desierto nos hace saber que sentimos y tenemos necesidad de agua. Y esa agua es la palabra, y esa agua es el Espíritu que Dios nos ha dado. Así que pensemos si Dios de verdad nos dijo algo, para no avergonzar al Espíritu Santo, diciendo, Dios me habló donde Dios no ha dicho nada. Desde el cielo Él mira a los hombres, a los ministros, hablando en los púlpitos, hablando a multitudes de lo que va a acontecer, pero nunca le consultaron, nunca estuvieron en su secreto. Mejor boca callada, meditando y dejando que Dios haga. Pero cuando Él diga que hablemos, hablamos, porque sabemos que Él fue el que nos impulsó a dar la palabra del Señor. El mundo no puede recibir el Espíritu de verdad. O el mundo no conoce al Espíritu Santo, no lo puede recibir. Número uno, porque ni le ve ni le conoce. Pero la palabra dice, vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está con vosotros. Él permanece. Ahí está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 17. Jesús lo escribió de esa manera y lo habló a los seguidores. Entonces, ¿por qué yo tengo dones, hermano? ¿Me los dio el pastor? ¿Me los dio la diaconisa? ¿Me los dio el pastor de la alabanza? No. El Espíritu Santo es el que reparte los dones. Cuando quiere, cómo quiere y a quien quiere. Él es el que, pero qué pastor más feo es. Bueno, cuidado con lo que está hablando, porque el que lo puso ahí fue Dios. Qué pastor más joven, cuidado, porque el que lo puso fue Dios. Qué pastor más viejito, cuidado, porque el que lo puso fue Dios. A Dios le plació apartar a Moisés cuando ya había nacido, porque tenía que usarlo como libertador. ¿Cuándo? Bueno, 80 años después de su nacimiento.
tiene un encuentro con él en la zarza y le dice: Moisés, yo soy el que soy, quita el calzado de tu pie, porque te voy a enviar a libertar a mi pueblo. Dios es el que llama, no es el hombre. No fue el suegro Yetro, no fue el suegro de Moisés el que le dijo: Mara, vea, liberta al pueblo. No, no, Dios desde el cielo encuentra un corazón que él quiere usar y simplemente nosotros decimos: heme aquí, envíame a mí. Es importante entonces, él reparte dones. Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque a cada uno, como el Espíritu quiera, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿A quién se la dio? A uno, o a dos, o a tres en la iglesia. A otro, palabra de ciencia, como Pedro, cuando Ananías y Zafira querían mentir con respecto a la tierra, a la propiedad que habían vendido, mintieron. Y Pedro, no a él, el Espíritu Santo le reveló que estaba mintiendo y se los dijo: ustedes habéis mentido al Espíritu Santo. Esa es la palabra de ciencia que Dios pone en los corazones, para que la gente se arrepienta, para que la gente tenga temor, según el mismo Espíritu. A otro le da fe, una fe no para creer para la salvación, una fe sobrenatural, como Jesús, que dice: vamos al otro lado. Y cuando él dijo vamos, no hay tormenta que lo detenga. Al otro, dones de sanidades. No todo el mundo anda imponiendo manos y sanando. Hay unciones especiales, mantos especiales, donde el Señor se manifiesta. Al otro, hacer milagros. Al otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otros, diversos géneros de lenguas. Y a otros, interpretar esas lenguas que nadie entiende, sino solo por el Espíritu. Pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. ¿Dónde encuentro la cita, pastor? 1 Corintios, capítulo 12, verso 1 y del 7 al 11. Más el fruto del Espíritu también viene de parte del Señor. Yo no puedo producir nada si no es que el Señor me llena, porque antes producía 17 obras de la carne, ahora produzco 9 frutos del Espíritu. Algunos dicen que es uno solo, que se desgaja ahí y todos conforman uno, pero yo ahora por el Espíritu es la única forma de que yo ame y perdone. A veces la gente no tiene el Espíritu y no perdona, porque no tienen la convicción. A veces nos gozamos en las circunstancias adversas y hay gente que no puede gozarse, pierde el control, pierde el ánimo. A veces tenemos paz en medio de la tormenta, pero hay gente que no tiene paz. A veces tenemos paciencia y hay gente que no tiene paciencia. A veces tenemos benignidad, somos buenos, somos bondadosos, pero hay gente que no, tiene corazón malo. A veces tenemos fe, a veces la gente no cree. Tenemos mansedumbre y a veces tenemos dominio propio y a veces nos vamos con todo. Todo esto lo hace el mismo Espíritu. Por eso Gálatas 5, 22, 23 al 25 está toda esta cita que le di, y el cierre de estos versículos dice: si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Entonces, cuando les comenté de Efesios 5, 18, antes sed llenos del Espíritu de Dios, no es una opción, amado. No es una opción, siervo. Es un mandato. Es que yo me sé los 10 mandamientos. No hurtarás, no mentirás, no honrarás a padre y madre. Y todos esos mandamientos que están en el decálogo. No. Este es un mandamiento también. La Biblia está llena de mandamientos. Y uno de estos es sed lleno. Es imperativo que usted y yo en este tiempo volvamos a la senda antigua, como la iglesia primitiva. Esperó, confió, creyó, y el Señor vino al tiempo en el kairos preciso. Hoy es la oportunidad de volver a ser llenos
del Espíritu Santo. Revisa tu alma, tu espíritu. ¿Cómo estamos? ¿Tenemos agua? ¿Agua que salte o no? Y cada uno sabe lo que hay en su corazón. Entonces, Efesios 5:15, voy a leerle 3 versículos. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Alguien dice amén? ¿Cómo son los días ahora? Para muchos son terribles. Ojalá que no amanezca, ojalá que no anochezca. Pero para los hijos de Dios, que estamos llenos del Espíritu, son días buenos, porque Dios tiene el control. Pero Pablo dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios capítulo 2, verso 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El versículo 14 dice que ¿qué nos concedió Dios? Número 1, debo mantener la comunión diaria con el Espíritu Santo. Número 2, debo reconocer mi debilidad, mi insuficiencia y mi necesidad. Otra vez, ¿qué debo hacer frente a la pandemia, frente a la falta de agua en este desierto que estamos pasando? Reconocer mi debilidad, reconocer mi insuficiencia y reconocer mi necesidad. Y que el Espíritu me dirija y me ayude. Me rindo al Señor. Y número 3, creer que el ser lleno del Espíritu Santo es la voluntad perfecta de Dios. Si Jesús no quisiera que viniese, no viene. Pero es la voluntad de Él, sabiendo que Él nos da poder, que nos da autoridad, que nos da dones, que nos enciende, que nos aviva, que nos despierta, que nos alienta. Es que nos conviene a todos los creyentes. Es la perfecta voluntad de Dios, no una opción, sino un mandamiento. Y termino este mensaje en esta mañana de domingo 5 de julio diciéndole algo importante. Como resultado, ¿qué beneficio tengo yo de ser lleno? ¿Qué pasa cuando yo soy lleno del Espíritu Santo? ¿Qué se manifiesta en mí? ¿Qué puede ver la gente? ¿Qué puede ver el prójimo que me rodea? Puede ver, número 1, amor por la palabra. Cuando yo no puedo vivir sin la palabra. Amor por la palabra y amor por la revelación del Espíritu Santo. Esperando cada día que el Señor me hable, me dirija. Eso es cuando yo tengo hambre y sed de justicia. Bienaventurados, dijo Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero si uno se levanta y se acuesta, y se levanta y se acuesta, se levanta y se acuesta, y no tiene amor por la palabra, no va a recibir. Porque es algo pensado, algo que yo necesito. Número 2, una vida profunda de oración. El Señor me impulsa a orar, un anhelo de necesidad de orar. El Señor le pone en la mente a fulano, sutano, mengano, perencejo. ¿Para qué? Para que usted piense mal de ellos, no, para que ore. Hay una necesidad de oración por todos, aún por los gobernantes, por los que están en eminencia. La Biblia dice orar sin cesar, pero si no está el Espíritu que nos constriñe, que nos dirige y que nos impulsa, no lo hacemos. Número 3, nos da poder para testificar. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, tenemos miedo de hablar. Ayer, en la reunión de hombres de poder, alguien preguntaba, ¿cómo hago para testificar? Qué lindo. ¿Cómo hago? Deme un consejo. ¿Qué uso? Bueno, use tu testimonio. Diga, yo era un alcohólico, yo era una prostituta, yo era un sicario, yo era el pecado que usted
quiera ponerle. Era, como David dice, yo era pastor de ovejas, ahora soy un matagigantes, aleluya. Gloria al Señor. Entonces, hable de su testimonio, es la parte más fácil. Entre en conversación, rompa el hielo y hable, testifique, porque la Biblia dice que el poder del Espíritu es para testificar. Número 4, se manifiestan los dones para edificación en la iglesia. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo y la iglesia en sí está creciendo, está avivada, va para cosas grandes, entonces se manifiestan los dones en diferentes hermanos y hermanas. Se manifiesta el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas y el proceso de santificación no se detiene, porque la vida del justo hijo de Salomón es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero sin la ayuda del Espíritu Santo, hermano, es imposible. Yo tengo que reconocer que la intervención del Espíritu Santo en todas las áreas de mi vida, en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia es fundamental. Me vuelvo a repetir, debo reconocer que la intervención, que la presencia, que la llenura del Espíritu Santo en todas las áreas de mi vida, en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia es fundamental, necesario y vital. Y para que quede en verso, hay que hacerlo viral. Amén. Aleluya. Para que quede en verso, esto tiene que ser como cuando alguien hace un selfie ahí, a todo el mundo le gusta, dice se viralizó. Millones de seguidores, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Nosotros tenemos que viralizarnos con el Espíritu Santo. No con la pandemia que tiene que acabarse pronto en el nombre de Cristo, sino con el Espíritu. El ser lleno del Espíritu Santo no es un privilegio para algunos. Antes habían 3 grupos privilegiados: reyes, sacerdotes y profetas. Eran los que recibían la unción del Espíritu Santo. Pero hoy, así como Dios amó al mundo, para todo aquel que crea, venga la salvación, recibe el sello y recibe las arras y recibe la llenura. No es para algunos cuantos, privilegio de algunos, es una necesidad de todos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 2 Corintios 12:9, dice el apóstol, y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Gloria al Señor. Qué bueno haber compartido con ustedes la palabra. Qué bueno que Dios está hablándonos a toda la iglesia universal. Los coreanos, los chinos, los alemanes, los estadounidenses, los panameños, los ticos, a toda la iglesia repartida en todo el mundo. Dios está hablando. Es tiempo de avivarnos. Es tiempo de fortalecernos. Es tiempo de volver al primer amor. Es tiempo de volver a la senda antigua. Es tiempo de reconocer que sin Él no somos nada. Porque si alguno de los creyentes, de los confesos, como hijos de Dios, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Muchos, dice Jesús, llegarán en aquel tiempo y dirán, Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios, sané enfermos, liberté a captivos. Y Él va a decir, no los conozco. ¿Por qué razón? Que nunca fueron sellados. Nunca recibieron al Espíritu de Dios. Gracias al Señor. Vamos a orar. Le dije a Frank que pusiera una canción que nos gusta muchísimo, de Claudia Lorelli, una hermana colombiana, donde dice que necesitamos de su Espíritu en cada uno de nosotros. Voy a pedirle a Frank que la ponga, meditemos, cantémosla y después me permite hacer una oración final en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amado pastor Francisco, ahí sí me bendice con esa petición. Yo a veces pido a los músicos cada cosa en medio del culto, ¿verdad? Y a veces, no, pastor, eso no lo tenemos en repertorio, esa no la sabemos, ¿verdad? No la hemos ensayado. Pero Fran,
suda y todo y corre, pero yo creo que ahí la tiene, ¿verdad, Fran? Dame más de tu presencia, hoy, Señor. Necesito de tu espíritu en mí. Ok.